Shalom, חברים יקרים, שלום גדי. Shalom, amigos queridos. Hola Gadi, hola Benzi. Estamos de nuevo, continuamos con nuestra clase matinal juntos aquí y en esta oportunidad leeremos el artículo de Rabash sobre la alegría. Ya es la segunda clase sobre este artículo y, por supuesto, queremos escucharlos a ustedes, las preguntas, sus análisis, sus corazones que arden. Dentro de poco tenemos el Congreso de Decenas, entonces todos se preparan y aspiran para realmente llegar a ese punto, sí. Gadi, sí, hemos pasado dos clases muy fuertes con el artículo, que es el tema de la alegría de Rabash, que debemos estar en alegría de que, por el hecho que vamos por el camino espiritual, que anhelamos llegar al Creador, que no hay nada más importante que esto, porque el Creador es el que nosotros, porque Él es la perfección y nos conectamos con eso. Tenemos a nuestro Rab, que él pasó por todos estos estados, y Baal Sulam, que nos dice que si incluso vamos tras una persona, perdón, no entendí, pues se pueden llegar a la meta y eso es lo importante. Y nosotros somos muchos, nos damos fuerzas unos a otros y nuestro Rab puede llevarnos. Simplemente debemos ir tras él y entonces aprender, tal como nos explica Rabash en el artículo, nos explica que debemos creer que Boré es el bien, que hace el bien, a pesar que nuestro cuerpo no está completamente de acuerdo. Pero si tenemos al grupo, a Rab, que nos lleva hacia adelante y nos enseña, nos educa, cómo debemos ser, si somos capaces de pasar al mundo superior, ir tras el superior, desarrollar nuestros kelim. Yo creo que ahora vamos a comenzar a leer el artículo y ustedes pueden ir sintiendo qué nos entrega Rabash y cómo debemos trabajar. Hagan preguntas y Rab explicará sobre nuestros estados y cómo tenemos que trabajar en grupo para llegar al estado que Rabash nos describe aquí. Comenzamos a leer, hagan preguntas y aclararemos juntos el artículo. Rabash, el asunto de la alegría. Comenzamos por lo tanto, cada vez que recuerda, es de donde comenzamos la lectura. Por lo tanto, cada vez que recuerda algún acto de Kedusha, se despierta en él una gran alegría por haber sido recompensado con tener algún contacto con los asuntos que el Creador ordenó hacer, aunque sabe que todo lo que hace es solo lo lishma. Aún así su felicidad no tiene fin, porque nuestros sabios nos prometieron. La persona debe comenzar de lo lishma porque está en un deseo de recibir adrede para que podamos en nuestro mundo hacer acciones que nos lleven al lishma. Porque si la persona no sabe lo que es lo lishma, no va a pasar al lishma. Él debe saber hasta cuánto debe sobreponerse sobre todas las clipot que tiene. Hay un mundo de clipot y la persona debe crecer, estar por sobre esto. Y por eso los sabios dijeron que de lo lishma llegamos al lishma. ¿Pero hacia qué? Hacia el dador, hacia el creador, hacia el bien que hace el bien. Y entonces pasamos por esos estados y nos acercamos al estado espiritual. Vamos a continuar. Pasamos a otro fragmento. Por lo tanto, aunque todavía se está ocupando en lo lishma, para él es tan importante como si estuviera haciendo el lishma. No tiene otra opción. Es decir, hace la cuenta que todos los actos que realiza son sin duda más importantes
que las malicias, porque está en malicias, en el deseo de recibir para sí mismo, y cada acto que hace en contra del deseo del cuerpo lo acerca a la santidad, y por eso está en una alegría inmensa, porque él está la espiritualidad a la cual debe acercarse, y ahí el Creador es el bien que hace el bien, y debemos alcanzar ese lugar donde sintamos en nuestras vasijas esto, en eso está en alegría. Entonces, que él hace cuenta que todos los actos que realiza son sin duda más importantes que las malicias, que el estado en el cual está, y que de seguro serán corregidos y serán buenos. Y considera que cada acto que hace, incluso lo más pequeño, lo considera como una gran mitzvah, porque esto precisamente lo acerca ahora, porque llegó el tiempo de esa mitzvah y pasa a través de esta mitzvah a la Kedushá. Como dijeron los sabios, sean cuidadosos con una mitzvah menor tanto como una mayor, porque no desconocen la recompensa de las mitzvot. Entonces tiene importancia muy grande precisamente el estado de lo lishma. ¿Por qué? Porque los sabios dijeron que de lo lishma se puede llegar al lishma, y por eso hay una importancia muy grande el estado donde nos encontramos ahora. Continuamos. Ahora vamos a leer. Y por eso resulta que entonces está en total plenitud. Y esta plenitud engendra alegría, porque en ese momento él está adherido al Creador, del mismo modo que asume que le está hablando al Creador, que es bueno y benevolente. Y naturalmente recibe alegría desde la raíz, porque la raíz de todas las creaciones es el Creador llamado bueno y benevolente. Nuestros sabios dijeron, bueno para mí y hace bien a los demás. Ese es el Creador, que es bueno y benevolente para la persona y también a los demás. Así la persona debe verlo y sentirlo. Quiere decir que en ese momento él puede creer que hace el Creador el bien con él y que hace el bien a los demás, es decir, que entonces tiene la capacidad de creer por encima de la razón que esto es realmente así, a pesar que hizo un cálculo según su intelecto externo y que no ve el bien en su totalidad. Pero ahora, a través de los cálculos que hace con su trabajo en Torah y Mitzvot, cuando de algún modo está adherido al Creador, tiene la capacidad de creer por encima de la razón que esto es realmente así. Y de todas maneras, la verdad mostrará su camino. El resultado de esto es que piensa que ahora está hablando con el Creador, y es un gran despertar de su felicidad, como está escrito. Majestad y esplendor ante él, fuerza y alegría están en su lugar. Gadi, es muy fuerte, tal como nos escribe Rabash, que la persona necesita un despertar muy grande de alegría. ¿Cómo va a llegar a este despertar? Esa es la pregunta, porque aún están los deseos del cuerpo. Entonces, eso necesitamos recibir carencia hacia esto y ver desde el artículo de lo que Rav nos explica, cómo en verdad llegamos a esa alegría de nuestro trabajo a pesar de que el cuerpo no está de acuerdo. Continuamos. Y con esto podemos entender lo que hemos preguntado acerca de lo que dijeron nuestros sabios. Desde el comienzo de Adar aumentamos la alegría. Hemos preguntado por qué aumentar la alegría, es decir, la alegría es el resultado de alguna razón. ¿Cuál es el motivo que puede despertar la causa que nos traiga alegría? Para que nos traiga alegría. Entonces, según lo anterior, está relacionado con aumentar el avance en la línea derecha llamada plenitud. Es decir, debemos
dentro de la naturaleza en la cual estamos, la naturaleza del deseo de recibir, debemos pasar a la plenitud, es decir, por sobre la razón para que vayamos en alegría. ¿Por qué? Porque queremos complacer al Creador y no al deseo de recibir de nosotros. Según lo anterior, multiplicar el ir por la línea derecha, llamar a plenitud, y la persona se encuentra en un estado de plenitud y se llama equivalencia, es decir, el íntegro, que es el hombre, está ahora adherido a lo íntegro, tal como está escrito: el bendito se adhiere al bendito y el maldito no se adhiere al bendito. Por lo tanto, si uno está en un estado de crítica que se llama línea izquierda, la persona debe pasar esa crítica del estado en el cual está, porque si no, ¿cómo va a pasar a un estado más elevado? Necesita esa crítica, pero en ese estado de crítica llamado línea izquierda está en un estado de maldito, porque ve hasta qué punto no es capaz de ir, hasta qué punto su deseo no está de acuerdo. Debe revelar esto, porque si no, no va a poder sobreponerse. Pero en ese estado está en un estado de maldito y está separado de lo íntegro, del Creador. Y por esta razón, en ese momento puede sentir oscuridad y no luz. ¿Hasta cuánto no está en el estado de plenitud? La persona trata 23 horas y medias al día de ir en plenitud, y en media hora que hizo todo el esfuerzo y creyó que el Creador le manda esos estados porque no hay nadie más que Él y es el bien que hace el bien y que quiere pasarlo a la plenitud, revisa su estado y ve que su estado es terrible, solamente oscuridad y no luz, y que solo la luz trae alegría, es decir, solamente la luz puede traer alegría y no la revisión de su estado. Entonces, ¿qué hacemos? Ven, sí, estamos en una situación compleja porque el deseo de recibir con el cual nacemos no es corregido ni completa. Estamos en un vacío continuado. Continuamos. Entonces nos dicen ir por la línea derecha que se llama plenitud. ¿Cómo se puede ir en esa línea si el deseo de recibir aún está vacío? Porque hemos hecho una cosa pequeña en relación a toda esa naturaleza tremenda que aún no está corregida. Pero lo principal es estar uno de forma natural no está en plenitud. Entonces, ¿cómo va a ir en plenitud? ¿Qué es este acto en contra? Y eso es en verdad lo que estudiamos. Veamos cómo Rabash nos dice sobre esto. Ahora leemos. Por esta razón, la preparación para una luz tan grande debe ser la alegría, que es la preparación para recibir un huésped respetado, que es la luz del futuro por venir. Por lo tanto, al prepararnos con alegría, con una alegría cada vez mayor, extendemos la luz llamada los días de banquete y alegría. Sí, aquí hay conceptos de Purim, pero la alegría es alegría. Y Purim, digamos, no está relacionado con el calendario, sino que también ahora podríamos llegar al final de la corrección. Entonces, todo el tiempo nos preparamos para esa alegría inmensa que va a llegar en el futuro por venir. Y las acciones que hacemos es aumentar la alegría hasta que más y más y más atraemos esa gran luz. Y esto es según la regla escrita en el Zohar sagrado. El acto abajo despierta el acto arriba. Es decir, a través de que aumentamos y nos sobreponemos con alegría, despertamos esa gran luz que llega en Purim. Es decir, según las acciones que realizan los inferiores, en ese mismo grado se despierta la acción arriba. Es decir, cuando los inferiores se ocupan en los asuntos de la alegría, de la misma manera, atraen la luz de la alegría abajo. Como está escrito, y escribió Mordejai para cumplir en ellos como en aquellos días en que los judíos se libraron de sus enemigos, y fue un mes que pasó para ellos
de la tristeza a la alegría y del luto a la festividad, para que los hicieran días de banquete y regocijo, y por medio de ello que extiendan la luz del final de la corrección que iluminaba en aquel entonces. Eso es gracias a Mordejai, gracias a que les ordenó en aumentar la alegría en contra del estado en que estaban, en que iban a exterminar a todo el pueblo. Y precisamente a través de eso se hizo una transformación, que el luto se convirtió en alegría y todo en festividad. Y debemos discernir acerca de la extensión de la alegría. Dijimos que la razón de esto es que en ese momento el hombre le agradece al Creador por haberlo acercado. Resulta que cuando da las gracias, se dedica al otorgamiento porque agradece y alaba por haberle dado un pensamiento y deseo de tener algún contacto con la espiritualidad. Pero ahora él no quiere que el Creador le dé nada, por lo tanto no está pidiendo nada al Creador. Y ahora su único objetivo es dar gracias al Creador. Resulta que ahora él tiene dvekut con el Creador porque se dedica al otorgamiento. Por lo tanto, por medio de esto atrae desde el dvekut alegría y plenitud, porque ahora está adherido al íntegro, y este es el significado de que por medio de ello aumenta la alegría. Pero cuando él se ocupa cuando desea pedir, porque esto no es así cuando se dedica a pedir, porque una plegaria que proviene del fondo del corazón está llena de carencia, ya que cuanto mayor sea la sensación de carencia, más profunda será la alegría. Resulta que en ese momento no puede estar en alegría, por lo tanto la razón de la alegría es cuando se dedica a la alabanza y gratitud y no cuando está examinando las carencias. Aquí Rabash nos enfatiza un punto muy importante, que es el tema de la adhesión. Que la adhesión, nos dice, se ocupa en el otorgamiento, porque la persona ya no no pide algo para sí mismo, sino que pide tener algún pensamiento. Él agradece al Creador que le dio algún tipo de contacto, le dio un poco de importancia hacia el tema, y eso es suficiente para la persona para multiplicar en alegría, y eso es en realidad la adhesión. Precisamente desde ese estado puede ser desde el lugar ese vacío en un inicio, y entonces recibe un primer contacto, y eso es en realidad la adhesión a la cual la persona aspira y no algún tipo de llenado. ¿Ves, Benzi? No hay preguntas a los amigos. Es tan simple y entendible como Rabash nos escribe, toca el corazón. Digamos, a lo mejor estamos en algún tipo de agradecimiento o alegría, como nos dice. Por ahora aún no estamos revisando las carencias. Y vamos a pasar y vamos a tener preguntas. Gadi, yo tengo unas preguntas. La primera, digamos, es como que Rabash le escribe a una persona. Entonces, ¿para qué necesito toda la sociedad, todos los estudios? Simplemente leer. Y tengo otra pregunta. Le escribe que necesitamos 23 horas y medias estar en plenitud. Si yo así miro a mi estado, no creo que 23 horas y medias al día yo estoy en plenitud y que trato, porque si contamos resulta que son segundos, y después dice que pasar a la línea izquierda porque no se puede ir
en una sola pierna, solamente en dos. Acercarse, solamente podemos con dos piernas. Entonces, ¿qué es ese trabajo de revisión? ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Hacia qué debo revisarlo? Tú ves, aquí hay varias preguntas en el camino. Y otra cosa, ¿dónde voy a adquirir una carencia tan grande? Porque mi deseo está en contra de esto. Digamos, yo comienzo a estudiar y veo que el deseo se opone, no quiere el otorgamiento. Estamos en un mundo que si yo comienzo ahora a ocuparme en otorgamiento, voy a ser como un tonto que me van a usar, entonces, ¿qué entorno necesito para estar en otorgamiento y llevar a cabo todas estas normas? Tú ves, ya solamente comencé con la pregunta y ya tenemos preguntas donde Mac 11. Por favor, Mac 11. Да, дорогие учителя, в статье написано, что мы там, где наши мысли, и наши мысли должны быть... Leímos en el artículo. Должны представлять, что мы находимся перед царем. Se escucha mal la traducción. Делаем эти мысли. Творец нам их дает. Как это связано? Как мы можем управлять своими мыслями? No se entendió la traducción. Gaby, ¿cómo podemos dirigir, dominar nuestros pensamientos? Tú sabes, la vez pasada, tú no estuviste, pasamos una clase y Leticia de España 1 hizo una pregunta: ¿cómo puedo enfrentar los pensamientos ajenos que mandan? ¿Entiendes? Y es una pregunta similar a Alexei. ¿Cómo podemos dominar esos pensamientos, dirigirlos de una forma correcta? Entonces, hoy estuvimos en la clase donde Rav nos explicó cómo comenzamos desde el deseo de recibir egoísta, solamente que nos dieron el punto en el corazón, cómo comenzamos a tomar las carencias de los amigos. No importa, dame la carencia, yo la necesito para poder avanzar en la espiritualidad, porque discierno que la espiritualidad es lo más importante. Y tú dices que el Creador nos manda los pensamientos, pero no sabemos por qué nos manda esto, por qué lo manda. Y estudiamos todo el desarrollo de las 4 fases de luz directa, cómo el deseo de recibir se desarrolla y cómo la luz nos influye hasta que llega a este mundo. Y aquí nos dice Rabash, ¿qué dijo? Como respuesta a tu pregunta, que somos capaces de hacer acciones, donde acciones en el entorno. Esto nos da la posibilidad de cambiar nuestros pensamientos a través de que tratamos en contra del deseo de hacer estas acciones. Nos dicen, fuera de todo excepto salir, no salgas de este entorno porque vas a tener muchos obstáculos en el camino y debes sostenerte en los amigos. Propongo que escuchemos el clip número 3 de Rav, donde nos explica cómo es el punto en el corazón mío con todos los pensamientos que tú preguntas. ¿Cómo puedo pegar en mi punto del corazón al amigo? Veamos el clip número 3. Una persona que comienza, siente su internalidad que está formada dentro. La pregunta es, ¿por qué un cabalista adicional que hizo esta explicación sobre la espiritualidad en contra de las cosas que ocurren aquí, Rav? Es decir, ¿por qué el método de la corrección, el medio a través del cual, a través de esto, la persona se eleva hasta la raíz de su alma? ¿Y por qué no es un método que primero actúe sobre la parte interna de la persona y después le añaden partes externas? Esto es según esa misma ley que Baal HaSulam dijo, que si la persona
sube toda la naturaleza, animales, vegetales, la tierra y todo el resto de las partes del universo. Todos, incluso ellos, sí, ellos suben en grados, en sus grados en la espiritualidad. Todo según el acto del hombre, y dentro del hombre también todo se desarrolla desde su internalidad a la externalidad. Yo debo subir a la raíz. Puedo hacerlo a través de que diferencio mi cli más interno, la raíz del alma. Está en el grado de Ein Sof, allí donde yo estoy adherido. Aquí en este mundo es el punto del corazón que baja desde allí, que está en mí, dentro de mi corazón. Y yo trabajo desde el punto en el corazón. Yo necesito solamente una acción en realidad. Es devolver, digamos también ahora, hasta cuánto yo puedo entender qué es Ein Sof, qué es Boré, quién es él, etcétera. Yo necesito mi punto, conectarlo con él, pegarlo a él. No tengo fuera de esto ningún problema en la vida. Ahora, la solución, debemos añadir todo tipo de acciones o posibilidades que hay ante mí. Y me dicen, tú desde tu punto no puedes volver a la raíz, porque la raíz, tu punto es así de grande, agarra todo la raíz. Cada uno de nosotros es como Adam Rishon. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para esto? Para poder subir a ese grado, debes conectar todo el resto de tus partes. ¿Dónde están? Están en toda la humanidad. En toda la humanidad. No se escucha. No se les escucha. Ok, escuchamos cómo debemos adherirnos a la raíz, y eso es también lo que nos va a traer la alegría, tomar toda la raíz. ¿Y cómo es? A través de que conectemos cada uno de nosotros todas las partes de la parte del alma, todos los puntos del corazón, y que juntos podamos adherirnos a la raíz. Mujeres de España 1, por favor. Buenos días, amigos. Buenos días, Cli Mundial. ¿Cómo puede la alegría del entorno ayudarnos a sentir más cercanía con el Creador, incluso en los estados de ocultamiento? Gracias. איך יכולה השמחה של הסביבה לעזור לנו כדי להרגיש קרבה גדולה יותר לבורא, אפילו במצבי ההסתרה? תודה. בדיוק ככה. Exactamente así. En realidad, lo que puede actuar sobre nosotros es solo el entorno. Eso es lo que puede actuar sobre nosotros. El Creador nos dio un entorno interno lleno de carencias no corregidos. Es un entorno. El segundo entorno es el entorno que el Creador nos da. Son los amigos y amigas a través de los cuales nos da la plenitud a la cual nos quiere llevar. Y entonces estamos en dos entornos y necesitamos todo el tiempo estar entre estos dos. Es lo que se llama el caminar, ir derecha, izquierda,
la línea media. Y por eso, para que no no nos atoremos en una línea en la izquierda o en las carencias que el Creador nos dio adrede, porque Él creó el deseo de recibir para hacer el bien a las criaturas. Pero para que no nos atoremos allí, que sintemos solamente la carencia y la falta, para eso necesitamos el entorno. ¿Y qué es lo que necesito del entorno? Veamos ahora qué. Pónganos las palabras de Rav número 9. Yo necesito escuchar. Yo necesito escuchar solamente cosas buenas del camino, tal como tú has dicho, sobre nosotros, sobre el Creador, y todo el resto no hay que tomarlo en cuenta. Ellos tampoco entienden nada y yo tampoco por ahora entiendo para poder hacer una crítica. Para hacer la crítica necesito elevarme a un nivel superior. Por lo tanto, se necesita una sociedad muy, muy sencilla, con actividades limitadas. Y es algo simple. Solamente una cosa se necesita aquí, como Rabash escribe, que haya un fuego ardiente y fuera de esto, nada más. Una zarza ardiente y de esto se revela el Creador. Entonces esa es la verdadera alegría. Si tú estás en el entorno y si sentimos esto en los congresos, que todos con un gran esfuerzo y de pronto viene una alegría y eso nos dice que tú estás en el entorno y que puedes escuchar las mejores cosas. Rav nos dice que si tú escuchas la voz del mundo y no del entorno que precisamente valora esto, vas a caer del camino porque estás influenciado por el entorno. Y tú preguntas, Leticia, ¿cómo podemos tomar esa alegría del entorno? Precisamente cuando escuchamos cosas buenas. Ese es un buen consejo que nos da Rav. Y es algo muy importante porque Rav explica que comenzamos a desarrollarnos. Cuando comenzamos a desarrollarnos, aún estamos en el deseo de recibir y nuestro cuerpo no está de acuerdo. Entonces juntamos las carencias y tomamos cosas de los amigos, del entorno, de todo, hasta que pasamos al reconocimiento de nuestro mal, tal como preguntaste. ¿Cómo salir de esos pensamientos ajenos? Precisamente a través de la buena dirección. Y esos pensamientos ajenos, ¿por qué los dan? Para que puedas sobreponerte, para que puedas enseñar a los demás cómo sobreponerse. Porque nuestro mundo está en una oposición completa al Creador. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando comenzamos a desarrollarnos desde este punto, como dijo Rav, hacia el superior, anhelamos elevarnos a ese grado superior, tal como Rabash nos explica aquí. De lo lishma llegamos al lishma, pero queremos llegar al lishma y entonces nos revelan hasta cuánto estamos en lo lishma, hasta que comenzamos a reconocer el mal en nosotros, a odiar el mal. Y eso precisamente es el punto de volcamiento. Imagínense si Boré nos diera todo, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Lo hubiéramos destruido tal como lo hacemos ahora. ¿Qué necesitamos para llegar al buen estado? Debemos relacionarnos correctamente con lo que recibimos del Creador. Si tenemos el reconocimiento del mal, eso ya es un inicio de que lo que dijo acá en el artículo, que lo obligamos hasta que dice yo quiero salir de ese estado, y ese estado está durante todo el año de la salida de Egipto hasta Purim, en la que recibimos un milagro completo, que realmente salimos. Todos los judíos que hay en nosotros que anhelan el Creador de pronto se liberan de los enemigos y ya no son enemigos, sino que comienzan a ir tras
todos nuestros deseos detrás de los judíos. Y es una alegría inmensa. Purim es una alegría inmensa. Y así pasamos cada estado, cada año es un estado que pasamos, es una vuelta que pasamos y así llegamos hasta que todo el mundo, porque en cada uno está el punto en el corazón que se despierta en el tiempo correcto, porque según Raíz y Rama, y entonces todo el mundo tiene que recibir lo que hay del Creador y no ser ese ladrón que corre delante de todos y que dice, que grita, agarren al ladrón. ¿Quién es el ladrón? Nosotros todos somos ladrones y entonces si ese ladrón está a la cabeza del mundo y dicen, agarren al ladrón a todos y todos buscan esos ladrones y lo meten en la cárcel y el ladrón más grande gana. Pero si anhela al Creador y odia ese deseo de recibir el mal que hay en él, que descubre, solo a través de esto, a través del volcamiento, el estado en el mundo cambia y todo lo que recibimos del Creador lo vamos a usar en la equivalencia de forma, vamos a querer otorgar, pero aquí se necesita el arbut. Escuchemos ahora a Kiev, por favor. Buen día. Una pregunta de un amigo. El Creador me pone en un estado en el cual no me puedo conectar en la clase matinal y trabajar en difusión y con la decena. Yo debo pedir devolverme estas posibilidades de participar como antes o recibir estas condiciones y justificar las acciones del Creador sobre mí, porque Él me quitó esto a mí, por eso mi deseo de conexión es aún mayor. Benzi, nuestro propósito, la meta es adherirnos al Creador y tú en realidad vas a sentir que cómo va a volver eso a ti, de adherirte al Creador. Y no que Él me dijo esto y yo voy a hacer esto otro. Tú sientes ahora qué es lo que el Creador hace contigo. Y el hecho de que piensas en el Creador quiere decir que estás en conexión con Él. Es importante que tengas el entorno, porque sin el entorno correcto va a dominar un entorno diferente en ti. No vas a poder estar en la conexión correcta con el Creador. Entonces, todos los medios que necesitas, pídele para poder estar en conexión con Él. Entonces, ahora tú sientes tu estado y sabes exactamente qué es lo que necesitas para estar en la decena, para estar en conexión con los amigos, qué necesitas para continuar en el camino, porque el Creador te mandó esas condiciones pero lo más importante es que tú no estés en un estado en que esté desconectado, porque eso es pero Él puede hacer con nosotros todo tipo de ejercicios y debemos demostrarle que queremos quedarnos con Él todo el tiempo en conexión. Gadi. Y el amigo pregunta, ¿qué hacemos si no tiene la posibilidad de poder recibir esto o aceptar estas condiciones? Lo que queremos decir que no hay algo más importante que la clase matinal. No hay algo más importante porque hablamos del Congreso. Si no recibimos esa carga espiritual en la clase matinal, ¿con qué carga vamos a llegar al Congreso? Con nuestra carga material, ¿qué nos va a dar? Solamente la carga espiritual en la que cuando estamos con los amigos, si tú dijiste correctamente pedir esto o aceptar las condiciones. La pregunta es si tú estás de acuerdo con esas condiciones. Y no hay nada mejor que estar en la clase matinal juntos en la decena, porque entonces recibes de toda la decena. Cada quien toma lo que toma, pero si ustedes toman juntos y se enriquecen uno al otro, no hay algo más grande que esto.
Y aún más, si tú estás físicamente, tú sentiste esto en los congresos, ¿hasta cuánto esto influye? Tú los ves a todos, no solamente estos cuadraditos con los amigos en pantalla, a pesar de que yo me puedo impresionar, yo veo cómo escuchan los amigos de Kiev y están concentrados, pero si está toda la escena, en la mayoría del pueblo está la gloria del Rey. Entonces es muy importante tener decenas preparadas para que sintamos toda nuestra sociedad como una fuerza inmensa, muy grande, que anhela la espiritualidad, y eso nos va a dar fuerza a todos. Y es muy importante que estemos en la clase matinal y que estemos juntos y que aprendamos de la clase y que llevemos esto durante el día. Entonces vas a llegar preparado para la próxima clase y todos los estados que recibas los vas a recibir del Creador, y entonces vamos a avanzar con un ritmo muy fuerte. Éxito, amigos. Está claro que sin clase matinal no hay de lo que hablar. Mac 39. Buen día, amigos. Una pregunta corta. ¿Lishma es el grado del justo? Gadi repite la pregunta. Sí, correcto. Lishma es cuando ya está en otorgamiento, y justo, tzadik, ya es un grado de otorgamiento, a pesar de que en esto hay muchos grados. No puedes maldecir al Creador y estar en Lishma, porque no estás corregido. La corrección en sí es la justificación, y la justificación ya es una corrección sobre el deseo de recibir. No se puede justificar sin corrección. Gadi, dijiste muy correcto, ¿qué es el estado del Lishma? Cuando yo ya quiero pasar al Creador, quiere decir que en todos tus deseos que antes no estaban de acuerdo, justificaste los actos del Creador, y entonces en verdad ya estás en el estado del Lishma, tal como preguntaste, que si estás en un estado del Lishma, ya es el estado del justo. Justificas al Creador en todos sus actos con todo el deseo que tú tienes, y ese correcto es el estado del Lishma. Mujeres de Mac 83. En el artículo leímos que sobre el mes de Adar multiplicamos la alegría, estamos en la línea derecha, y está el mes de Ab, que debemos lamentarnos por la destrucción del templo, es decir, 23 horas y media en el mes de Adar y media hora en el mes de Ab. ¿Qué es ese tema? Si el tema de los meses son ese círculo espiritual, esa cadena de estados que debemos pasar en nuestra corrección, es la corrección de Malhut, todos los estados que tienen que pasar hasta que llega al final de la corrección. Entonces, Ab, el mes de Ab, es la destrucción del templo, simboliza la viud nueva que llega y que causó la destrucción que se reveló. Entonces, el grado anterior ya no puede más sostener todo tipo de destrucciones, o el alma o el que se llenaron, y entonces desaparece, y entonces ahora estamos en el estado donde nuestro cli está roto, y ahora debemos realmente corregirlo. Esa es la corrección general, y por supuesto que también pueden haber estados internos, personales, que cada alma pasa hasta que alcanza la corrección completa. Gadi Rab explicó hoy en la clase, comenzó precisamente la clase con toda la vuelta del año, y eso es lo que tú preguntas, pero no conviene mezclar 23 horas y media hora con
el mes de Adar y con el mes de Ab. No es lo mismo. Es un estado que la persona debe llegar a esto, así debe trabajarlo. Pero también, tal como Rab explicó, hay una providencia general sobre el mundo, la providencia del Creador que no cambia, solamente que debemos adecuar nuestros Keilim a esos estados, tal como explicó sobre Pesach, que se necesitan 2 meses prepararnos para Pesach y el mes no tiene ni día ni noche, solamente se prepara para Pesach. ¿Por qué? Porque es adecuado al estado espiritual que el Creador manda al mundo. Rab nos explica por qué todo el año se divide en meses, por qué cada mes se divide en semanas y cómo contamos esto. Y eso lo vamos a alcanzar cuando lleguemos a esos estados. Pero sí, en el grupo hacemos lo que pertenece a esto, lo que los cabalistas nos explican que son esos estados y cómo debemos trabajar. Entonces esos tiempos actúan en nosotros porque nos acercamos a la espiritualidad, porque sabemos que ahora debemos adecuar los Keilim al estado espiritual. ¿El mundo hace eso? No. Pero nosotros hacemos esfuerzos para adecuar nuestros estados al mundo espiritual y eso mucho avanza a la persona, lo ayuda a llegar a estados que el Creador da para que lleguemos en concordancia con nuestros estados a esos Keilim. Mujeres de Mac. Shalom, queridos amigos. El Creador es bueno y benefactor. Digamos, y cuando yo justifico al Creador sobre el pasado y sobre el futuro, pero el benefactor es el estado presente en el cual me ocupo. Digamos, es un estado en el cual, digamos, siento la alegría, el agradecimiento, pero la alegría y el agradecimiento están más cercanos a mi estado presente. Como en la decena, hay amigas que pueden estar enfermas o una amiga que está como durmiendo y en el mundo hay todo tipo de guerras. Entonces, ¿cómo llevar a cabo la alegría y el agradecimiento sobre esos estados? Debo cambiar mi visión. Pero ¿cómo hago con las amigas que están a mi alrededor? Que también para que ellas justifiquen al Creador. ¿Me pueden ayudar a aclarar esto? Gadi, escuchamos el clip de Rav donde nos dice que necesitamos a todo el mundo y por el hecho de que la persona se corrige a sí mismo, es como que eleva a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él transmite luz desde ese estado. ¿Por qué leemos las palabras de cabalistas? Porque ellos nos transmiten luz del Creador a nosotros. ¿Cómo debemos actuar desde ese estado? ¿Por qué el mundo está en un estado tal de guerras, de enfermedades, como dijiste en esa amiga que está en un estado tan duro? Es algo muy importante que justifiquemos al Creador y también nos morimos en este mundo, pasamos por diferentes estados y a fin de cuentas vamos a morir, pero ¿qué vamos a sacar de toda nuestra vida, de todos los días que vivimos en este mundo? Si vamos a sacar algo espiritual de eso, y entonces nos elevaremos en la espiritualidad, o si vamos a quedarnos en el estado bestial de ir tras deseos, hacer todo lo que el mundo hace, y entonces no vamos a avanzar. Recibimos el punto en el corazón. Eso es muy importante para que juntos pasemos la corrección. ¿Qué corrección? Necesitamos conectarnos en una sola alma. Una sola alma quiere decir que todo el mundo está en ese estado. El final de la corrección va a estar corregido. Entonces, imagínate, si el mundo está corregido, digamos que todo es posible tomar, nuestro Rab. Él puede tomar la providencia del Creador porque realmente anhela, él es similar a él puede tomar
todo esto, pero trabajas con sus kelim de no tomar para sí, de no tomar en sus vasijas de recepción, y así enseña a cada quien según su camino. La persona, según su carencia, según su libre albedrío, debe salir del estado en el cual se encuentra. Para eso el Creador lo dio, por eso el Creador es el bien que hace el bien. Nos da la posibilidad de salir de ese estado, y así todo el mundo, sí, tal como Rabash escribe, que todos los pueblos van a ir tras él. En este artículo escribe eso, que todos los pueblos que hay en nosotros van a ir tras nosotros. Digamos, en nuestro grupo, si cada persona llega a eso, va a despertar otros puntos en el corazón, va a transmitir este conocimiento. ¿Y qué es lo que hace? ¿En qué se ocupa el mundo? ¿Cómo ganar? ¿Cómo robar? ¿Cómo tomar para sí? Pero si la persona siente hasta cuánto esto es malo, él va a hacer esto, por supuesto que no, se va a oponer a esto. Y a eso se refiere al Creador, que nuestro mundo tiene que crecer, elevarse. ¿Y cuándo lo hará? Cuando reciba la Torah, el estudio, este estudio. Y cada quien, desde la infancia, vamos a tener que enseñar a nuestros hijos que tenemos el deseo de recibir y cómo tenemos que trabajar con esto. En los colegios vamos a estudiar esto y toda la vida vamos a aprender esto. Y eso será el tesoro de toda la humanidad. Pero debemos llegar a eso. Debemos hacer el esfuerzo como Rabbi hizo. Miren qué grupo hizo. Miren lo que ha hecho en el mundo. No podemos creer que esto exista ya, que existe y que podemos continuar con el trabajo de nuestro Rab. Y entonces, tal como dijiste, Sasema, es exactamente, vas a llegar a un estado en el que enseñarás cómo la madre enseña a sus hijos cómo hay que comportarse, y todo el mundo va a escuchar y van a ir tras ti y van a creer y van a sentir que así es, exactamente así. Здравствуйте, наши дорогие преподаватели. В статье сказано, что Shalom, queridos profesores. En el artículo está escrito que cuando uno da agradecimientos al Creador, pero no siempre el agradecimiento al Creador sale de la profundidad del corazón, digamos. Yo sobre mí, yo sé que me despierto y digo la plegaria Modé ani lefaneja melejai bekayam she'chsarta bi nishmati. Agradezco ante ti que has devuelto mi alma, y todos juntos en relación. Digamos, ¿es correcto hacer esto? Ven, si ese deseo con el cual tú te despiertas, digamos, tú dijiste, yo vuelvo a esas palabras. Entonces, mira qué bonito. También el estado en el que estás desconectado, como tú dices, desconectado de esa sensación elevada o grande, tuviste un acto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Es agrandar la importancia de ese acto. Mira qué cosa inmensa. Desde ese lugar más bajo, tuviste conexión con la meta de la forma más simple, más mecánica, no importa, porque ese ya es tu sentir, cómo tú sientes esa acción. Pero ahora que estás incluido en la clase con los amigos y que tú haces una pregunta, te elevaste un poco de ese estado y de pronto a lo mejor puedes ver hasta cuánto fue un acto importante esa acción, que el Creador te mandó la posibilidad de estar en contacto, y es un hecho. Ahora tú estás en la clase, escuchas, preguntas. Miren cuántas cosas de pronto puedes encontrar en esa acción. No es que tú te desconectaste e hiciste algo
sin importancia. Pero el hecho de que vuelves cada vez aquí, también el acto anterior que te lo vistes como falta de importancia y sin conector y sin conexión, se vuelve algo muy conectado, porque no hay algo que tú pases y sientas que no se incluya en la corrección. No puede haber algo así. Por eso, aquí hay un estudio todo el tiempo, malicias, transgresiones. Es un principio muy, muy importante y por eso la importancia de este artículo que se llama multiplicar la alegría es en realidad un trabajo todo el tiempo, porque el 99.9999 de nosotros no está corregido y no están solamente con carencia, no está en ese pequeño punto en el corazón que es 0,00000 no sé cuánto de todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aún más nos dicen, vamos en dos piernas. Yo voy a ir en el punto del corazón y también sobre la izquierda. ¿Cómo voy a ir? Si es más fuerza, me voy a apoyar más en la izquierda, voy a caerme seguro. Entonces, precisamente esta dificultad, aquí entra el Creador, exactamente para poder cambiar esta balanza del estado inicial nuestro a cómo en verdad, cómo nos lleva. Entonces aquí todo se abre, toda la conexión. Entonces hay una causa para dirigirnos al Creador, porque si no tuviera un problema para solucionar, me daría todo preparado y trabajaría ordenado. Sería como la inteligencia artificial que trabajo y que todo sale bien. Gadi, propongo leer el fragmento número 2 de las palabras de Rab y terminar la clase. Nos escribe Rab. Bala Sulam escribe, la pregunta es que tiene que haber media hora del día solamente. ¿Cómo es? Y que Rab responde, en un día común, la persona que se eleva en la santidad, que de verdad quiere elevarse hacia la meta y llegar al alcance espiritual, debe estar 23 horas y medias. Debe estar 23 horas y media. Es una señal de que todo el tiempo debe estar en alegría. Nuestro artículo se llama que el asunto de la alegría. Entonces, ¿qué significa estar en alegría? La alegría es el resultado de estar adherido al superior, adherido al Creador y caminar por la línea derecha, estar adherido al Creador, al superior. No ver su cli, sino estar adherido al superior lo más posible y absorber de él sus cualidades, su carácter. Absorber, tomar del superior todo para ir tras el superior y entonces crecemos como buenos niños. Ven, si tenemos avisos. Sí, antes de los avisos, tú al comienzo de la clase preguntantes, ¿para qué necesito al grupo? Está escrito en palabra en una persona. Entonces, para estar adherido al superior, yo no puedo hacer esto de ninguna forma porque yo estoy completamente inmerso en mis carencias y aquí tienen que entrar los amigos y las amigas y ayudar. Y así ayudamos unos a otros, tal como Rab dijo mucho sobre esto en la clase. Tú debes darme la grandeza del Creador, la grandeza realmente, la grandeza del Creador, para que así cada uno de nosotros pueda salir de sí mismo y juntos poder avanzar a la adhesión con el Creador. ¿Qué tenemos en los avisos? Atención. El próximo domingo, 10 de mayo 2026, desde 6:30 a 7:30 tendremos una Yeshivat Haremin. El encuentro será físico en el edificio de la Fundación y a través del sistema Arbut. Están invitados hombres y mujeres desde 18 años en adelante. Y vamos a terminar con una canción. The sands across
constant sun. There's nothing in these lands, and still the word has come. Until you will fulfill your only trust, your heart is still a prisoner in the dust.